Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy venimos a Lachis y veremos el pasado glorioso de esta ciudad, como el palacio de los reyes de Judá. También conoceremos las grandes batallas que ocurrieron aquí, entre ellas una que casi diezmó las 12 tribus de Israel. Y terminaremos el día viendo hallazgos arqueológicos que prueban el cumplimiento de las profecías bíblicas. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Vamos a comenzar el recorrido del día de hoy hace casi 3000 años y justo en la entrada de Lachis. Aquí a nuestro lado está la puerta de entrada de la ciudad, pero antes de que crucemos por ella, quiero que vean lo que está aquí al lado. Vemos una pequeña parte que quedó de la gran muralla de Lachis. Y para ser completamente sincera, no había una muralla aquí en la ciudad, sino dos. Es algo que no es normal en las ciudades bíblicas. Aquí había dos murallas concéntricas y eso muestra cuánto estaba protegida la ciudad y cuánto este centro era importante para los reyes de Judá. Y realmente querían proteger a toda costa la gran ciudad de Lachis. Aquí entonces vemos un pedacito de la muralla externa de la ciudad y más arriba había una segunda muralla. Y en los tiempos bíblicos todos podían entrar solo por la única entrada de la ciudad, que era precisamente esa. Entonces, si hablamos de los reyes de Judá, de los profetas de todo el mundo, todos ellos pasaron por esta puerta por la que también estamos entrando ahora. Entonces, la persona que entraba a la ciudad ya se encontraba aquí con la gran fortificación de las murallas y también aquí con las dos torres de protección. Esta y esta eran grandes torres que vigilaban la ciudad. Y la persona entonces podría entrar y ver todo este patio. Aquí había 24 horas al día. 7 días a la semana, soldados preparados para cualquier cosa que sucediera. Y también frecuentemente aquí en la puerta podían sentarse jueces, gobernadores y también en algunas ocasiones raras el propio rey de toda Judá podía sentarse aquí en este patio. Entonces realmente una recepción con toda la pompa sucedía aquí. Todo esto aquí aún forma parte de la entrada a la ciudad. ¡Vengan conmigo! Y no ha terminado, gente. Miren aquí otra puerta y en el momento que la cruzamos, ¿a dónde llegamos? En el segundo complejo de la puerta, sí, esto es lo que se llama la puerta interna y en ella había 6 habitaciones. Entonces vemos aquí la primera, la segunda, la tercera y de este lado exactamente lo mismo. Y en estas habitaciones, 5 de ellas tenían funciones militares y administrativas. Pero la sexta sala en la que vamos a entrar ahora, precisamente podemos ver aquí que los arqueólogos han vuelto a poner un techo. Entren aquí conmigo. Acabamos de entrar en un pequeño templo, pero un templo que pertenecía al pueblo de Israel. Y hay algo mal aquí, porque si estamos diciendo que este lugar tiene menos de 3000 años, en esta época el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, ya había sido construido. Y hay una prohibición explícita en la Biblia de construir altares y templos fuera de Jerusalén. Este lugar es una prueba arqueológica de que el pueblo de Israel estaba rompiendo los mandamientos de Dios. En esa época había personas que no cumplían lo que estaba escrito en la Biblia y sabemos que hasta el día de hoy esto sucede. Pero vamos a entender qué es realmente este lugar.
Entramos en él y aquí tenemos una primera sala que se llama Lugar Santo. Y recuerden que según el modelo del tabernáculo y también según el modelo del templo de Jerusalén, había una división que en este caso era una cortina, en hebreo la llamamos paroche, el velo, y en el momento en que se cruzaba el velo, se llegaba al Santo de los Santos. Y ahora entramos y estamos dentro del equivalente al Santo de los Santos, al Santísimo del Templo de Jerusalén. Pero en el Templo de Jerusalén, cuando entrabas, lo que veías era el Arca de la Alianza. Y aquí no había, o si había, no ha sobrevivido hasta nuestros días. Lo que sí se encontró aquí es esta piedra. Era un altar de 4 cuernos, como se describe muchas veces en la Biblia. Como el propio templo de Jerusalén, también el altar tenía 4 cuernos. Imagino que todos ustedes deben haber notado lo que hay aquí al fondo. Esto aquí es una letrina, un inodoro del siglo VIII antes de Cristo. La pregunta es, ¿qué hace un inodoro, qué hace un baño dentro del Santo de los Santos? ¿No era para el uso del sumo sacerdote? Sabemos que en el templo de Jerusalén, en el tabernáculo, dentro del Santísimo, dentro del Santo de los Santos, no había baños. ¿No quieres combinarlas? La santidad con algo literalmente sucio. Entonces, ¿por qué hay un inodoro aquí? Sabemos la respuesta en la misma Biblia. Cuando el pueblo de Israel a veces seguía otros caminos y hacían algunas cosas que no eran 100% correctas, como construir templos fuera de Jerusalén sin seguir las ordenanzas de Dios. Algunos reyes intentaban corregir esto y algunos reyes hicieron reformas religiosas. Uno de estos reyes es el rey Ezequías. Él va a varios templos aquí por todo el reino de Judá y los tapa, los cubre y los saca de uso. Y nos imaginamos que fue exactamente eso lo que sucedió en este lugar, que el rey Ezequías retira este templo de uso, pero también él quería que este lugar no volviera a ser usado y por eso él hace algunas cosas más para que no se volviera después. Una de las cosas que hace es romper los cuernos del altar y la segunda cosa que probablemente hace es instalar este inodoro. No está conectada al drenaje personal. Nadie realmente la usó nunca, pero la idea era que si alguien en el futuro intentara venir aquí, limpiar este lugar y volver a usarlo, se encontraría con el inodoro y diría, no vamos a usar este lugar como un lugar sagrado. Sabemos que quien también utilizó este truco fue precisamente el rey Jehu, el rey de Israel, del reino del norte. Él también construye letrinas en lugares que se utilizaban para la adoración a Baal. Entonces es más o menos la misma técnica para que el templo no vuelva a ser utilizado. Y por todo eso que conocemos de la descripción bíblica, aquí fue realmente encontrado escrito en piedra. Para entender la historia de Laquis, primero necesitamos entender la historia de los reyes de Israel y Judá. Originalmente toda esta región era un solo reino, llamado el Reino Unificado de Israel, y sobre él reinaron Saúl, David y luego Salomón. Pero después de Salomón, este gran reino se dividió en 2. El reino del norte pasa a llamarse el reino de Israel y en él gobernaba Jeroboam, y aquí la región del sur se llamaba el reino de Judá y Roboam, el hijo de Salomón, reinaba sobre ella. Y una de las primeras cosas que Roboam hace como rey es fortificar algunas de las ciudades de Judá, entre ellas Laquis. Y ahora detrás de nosotros está el palacio de los reyes de Judá. El primer rey de Judá,
como mencionamos, fue Roboam. Pero la pregunta es, ¿qué hace el palacio aquí si la capital estaba en Jerusalén? Y la respuesta es que había más de un palacio. Sabemos que había el palacio principal, pero también había un palacio de verano, de invierno, en diferentes áreas, tenían diferentes palacios. Entonces este era uno de los palacios de los reyes de Judá y precisamente fue construido aquí por la razón de que Laquis era la segunda ciudad más importante de Judá, solo superada por Jerusalén. Pero Jerusalén era la capital religiosa y política, pero Laquis en aquel tiempo, hace casi 3000 años, económicamente era mayor que Jerusalén y probablemente también tenía una población mayor. Podemos compararlo con Brasil en la actualidad. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Funciona en la práctica como la capital política, pero si hablamos económicamente y en términos de población, la ciudad más importante de Brasil es São Paulo. Y aquí vemos exactamente eso. Aquí sería el equivalente a São Paulo y Brasilia a Jerusalén. Jerusalén hasta el día de hoy es la capital de Israel y por eso aquí se colocaron estas sillas para simbolizar tronos. Obviamente son modernos, pero si llegamos aquí, cada una de estas sillas es uno de los reyes de Judá. Ahora les pregunto a ustedes, respondan en los comentarios, ¿por qué las sillas tienen respaldos de diferentes tamaños? ¿Por qué Amón es mucho más pequeño que Menasés? ¿Por qué Josías es más grande que Joás? ¿Cuál es la diferencia en la altura de los respaldos? ¿Ustedes entendieron? La altura del respaldo es proporcional al número de años que estos reyes reinaron. Entonces, no significa que sea un rey mejor que el otro. Por el contrario, sabemos que hay algunos reyes bastante problemáticos en la historia de Judá. Pero aquí, por ejemplo, está Ezequías, y él está representado no por su importancia histórica, sino por la cantidad de años que reinó sobre Laquis, Jerusalén y todo Judá. Y ahora vamos a entrar en el palacio de los reyes de Judá. Vengan conmigo. ¿No es sorprendente que los reyes de Judá eligieran este lugar para poner su palacio? Miren la vista que tenemos aquí, una vista de 360 grados, donde vemos territorios distantes y también se puede ver desde lejos a las tropas enemigas acercándose. Entonces realmente es un punto estratégico para controlar no solo Laquis, sino también toda la región. Y justo hablando de guerras, batallas y enemigos, vamos a conocer la historia de esto juntos ahora. Para hablar de las guerras y batallas, precisamente salimos de dentro de las murallas de Tel Aquís y la historia no comienza aquí, comienza en el reino del norte, en el reino de Israel. Porque en el año 734 a.C., el reino de Israel fue invadido por los asirios. Y fue realmente una invasión devastadora, destruyen las ciudades y toman a la población que era la mayor parte de las 10 tribus de Israel y los envían al exilio. Y estas personas nunca regresaron y por eso se les conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Los asirios, no contentos con destruir 10 de las 12 tribus de Israel, siguen hacia el sur y comienzan la invasión del reino de Judá. Van pasando de ciudad en ciudad, destruyendo, quemando, matando, esclavizando y también comenzando a exiliar a su población. Destruyen todo el reino de Judá, excepto 2 ciudades, las 2 ciudades principales, Tel Aquís y Jerusalén.
Y el propio rey de los asirios, Senaquerib, viene personalmente aquí para intentar destruir la ciudad de Laquis. Pero eso no era una tarea nada fácil. Vimos la puerta colosal, la protección que tenía esta ciudad, una cantidad gigantesca de soldados. Además, una doble muralla concéntrica y quizás lo más difícil de todo es que está en la cima de una colina. Y Senaquerib y sus hombres están aquí. Y ahora están pensando cómo van a poder invadir esa ciudad. Porque si intentaran escalar la muralla uno por uno, escalar todo ese complejo, la población judía que estaba adentro podría repelerlos. Y por eso Senaquerib crea un plan gigantesco y diabólico. Lo que decide hacer aquí es construir una rampa colosal, una rampa que originalmente tenía entre 80 y 90 metros y comenzaba aquí y subía directamente hasta la muralla interna de la ciudad. Y todas estas piedras que vemos aquí son una pequeña parte que quedó de esta gigantesca rampa. Y el arqueólogo Joseph Garfinkel calcula que se utilizaron aquí 3 millones de piedras en esta construcción. Claro que vemos aquí una pequeña parte de esta rampa que sobrevivió, pero así ya tenemos una idea de la grandiosidad de esta construcción. ¿Y cuánto tiempo les llevó traer aquí 3 millones de piedras? Solo 20 días. Tenían un promedio de 160,000 piedras colocadas por día. No sé qué ejército de hoy en día tendría la capacidad de llevar a cabo un proyecto tan grande y tan rápido, y lo lograron hace 2,700 años. Y después de 20 días muy intensos de construcción de esta rampa, el ejército de Senaquerib comienza a subir y comienza una batalla muy intensa, porque durante esos 20 días los judíos que estaban allí arriba no estaban parados esperando. Construyeron desde dentro de las murallas una contrarrampa para que el ataque fuera de igual a igual. Pero desafortunadamente, sabemos el resultado de esta guerra. El resultado es una victoria aplastante de Senaquerib, una victoria de la que está tan orgulloso que la dejó registrada en Nínive. Cuando los arqueólogos llegaron a Nínive, que hoy en día está en Irak, encontraron los restos del palacio de Senaquerib, y cuando entraron en una de las salas, vieron que todas las paredes alrededor relataban una gran batalla en los mínimos detalles. Y al final de estos dibujos encontraron una inscripción que cuenta que precisamente es la batalla de Laquis. Entonces vean qué impresionante esta batalla está relatada tanto por los vencedores, es decir, por los relatos de Senaquerib que fueron encontrados en Nínive. Esta conquista también está relatada en la Biblia, que desafortunadamente esta vez el pueblo de Israel perdió. Y también esta batalla aquí está comprobada a través de la arqueología. Son pocos lugares del mundo donde tenemos el relato de los ganadores, los perdedores y también la arqueología aquí. Y realmente lo que se encontró fue esta rampa gigante y sobre esta rampa cientos y cientos de puntas de lanza, puntas también utilizadas en arcos y flechas, como lo relató Senaquerib. Pero también Senaquerib, él nos deja registrada su crueldad, porque él relata no solo cómo gana la batalla, sino que también relata las torturas que se realizaron contra los judíos aquí. Empalamientos y tantas otras cosas que realmente no puedo ni contarles aquí en YouTube. Y aquí al lado se encontró precisamente una cueva con 1,500 restos humanos, y en estos restos humanos se puede ver precisamente comprobada esta tortura realizada por Senaquerib. Entonces él realmente, con todo el odio, con todo ese horror que tenía dentro de él, descarga esto contra Laquis y destruye la ciudad. La única ciudad que podría detener a su ejército antes de Jerusalén, pero no pueden.
Y después de que termina con Laquis, envía a sus hombres a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, estaban seguros de que eran invencibles. Derrotaron a las 10 tribus de Israel, derrotaron prácticamente todo el reino de Judá. Derrotaron a 46 ciudades fortificadas, solo quedaba una, Jerusalén, y estaban seguros de que iban a ganar. Y por eso se burlan del Dios de Israel, se burlan de Ezequías, el rey que estaba dentro de la ciudad. Pero el único que podría salvar a Jerusalén no era el rey, sino Dios. Pero incluso con Sennacherib en camino, incluso sabiendo todo lo que había hecho, Isaías, el profeta de Dios, le dice a Ezequías, el rey de Jerusalén y rey de toda Judá, que no necesitaba preocuparse porque Dios iba a salvar la ciudad. Y Ezequías, él escucha al profeta, no se rinde y el plan de Dios entra en acción. Y por eso en el último momento Dios salva lo que quedaba de las 12 tribus de Israel. Dios envía un ángel que va a los campamentos asirios y acaba en la misma noche con 185,000 soldados. Vean el tamaño de la fuerza de Sennacherib. Y cuando Sennacherib se ve derrotado de esta manera y ve que ninguna de sus fuerzas físicas era comparable a Dios, realmente decide dar media vuelta e irse. Y él regresa a Nínive, a su palacio, donde coloca los relatos de su victoria y donde también luego es asesinado por sus propios hijos. Entonces es un final terrible para una persona terrible. Pero esta historia, por más puntos negativos que tenga, vemos cómo Dios va y salva a las 12 tribus de Israel o lo que quedaba de ellas. Pero ¿qué tiene que ver la arqueología de Laquis con el cumplimiento de las profecías bíblicas? Para ver eso, volveremos ahora a la puerta de la ciudad, así que vamos a entrar juntos una vez más. Deberían estar reconociendo la entrada colosal de la ciudad. Y cuando las personas llegaban y pasaban por aquí, imagino que esta pequeña sala lateral incluso podría pasar desapercibida. Pero en esta sala se encontró el tesoro más grande arqueológico de Laquis. Aquí, exactamente donde estamos, se encontraron las cartas de Laquis. Son poco más de 20 cartas encontradas en excavaciones arqueológicas a partir de 1935, pero el nombre engaña un poco cuando hablamos de las cartas de Laquis. No todas ellas eran realmente cartas. Son una serie de fragmentos de cerámica con diferentes inscripciones, algunas un poco más burocráticas. Por ejemplo, listas administrativas con nombres, fechas y números. Otras eran simplemente borradores, otras están completamente ilegibles. Pero lo importante es que estas inscripciones datan del siglo VII y el siglo VI antes de Cristo, pero eso es después de Sennacherib, después de la destrucción de la ciudad. ¿Qué pasó con Laquis? La ciudad fue completamente destruida, quemada y arrasada por Sennacherib y los asirios, pero luego la ciudad logró levantarse y una vez más fue un gran centro administrativo aquí en Judá. Sin embargo, después de un poco más de 100 años, la ciudad una vez más se vio amenazada. Estas cartas que estamos viendo aquí son de la época del profeta Jeremías. Y en este periodo precisamente la tierra de Israel estaba amenazada una vez más por un gran imperio enemigo. Esta vez no eran los asirios sino los babilonios. Los babilonios comienzan a conquistar toda la región y los profetas de Israel, principalmente Jeremías y Urías, le dicen al rey lo que debe hacer.
Ellos profetizan que no se debería luchar contra los babilonios, sino rendirse a ellos. Tengan cuidado, no se alíen a los egipcios. Todo esto está relatado en la Biblia. Los profetas Urías y Jeremías les dicen a los reyes lo que deberían y no deberían hacer. Principalmente Jeremías le habla al rey Sedequías: no te alíes con los egipcios, sino ríndete a los babilonios. Porque si no haces eso, ten cuidado, porque serás destruido. Y no solo el rey, todo el reino, incluyendo Laquis. ¿Y qué tiene que ver eso con estas cartas? Las cartas que se encontraron están escritas en hebreo antiguo. Aquí vemos dos de ellas, aquí están ampliadas. Para que tengan una idea, esta, por ejemplo, tenía 12 centímetros. Pero la carta, en mi opinión, la más importante entre ellas es la carta número 3, que es una correspondencia entre dos generales del rey Sedequías. Tu siervo Shayau fue enviado para informar a mi señor Joash. Se le informó a su siervo diciendo: el comandante del ejército, Conjau, hijo de Elnatán, llegó para bajar a Egipto, y sobre Jododayau, hijo de Ahillau, y sus hombres, él envió para obtener de él. Y en cuanto a la carta de Tobías, siervo del rey, que llegó a Salum, hijo de Jadua, por medio del profeta, diciendo: cuidado, tu siervo la envió a mi señor. Estos dos generales del rey Sedequías están relatando la historia tal como está sucediendo en sus días. Ellos dicen que hay una delegación del pueblo de Israel que fue enviada a Egipto. Eso significa que el pueblo de Israel estaba aliándose con los egipcios y no rindiéndose a los babilonios. Y que el profeta estaba diciendo: cuidado, ¿quién es el profeta? No estamos seguras. Es como en los días de hoy, muchas veces decimos el presidente, el primer ministro. Y si digo que el primer ministro de Israel dijo tal cosa, todo el mundo sabe quién es el primer ministro. Y por eso en esta carta enviada, los dos sabían a quién se refería el profeta. No estamos seguras, pero los expertos creen que este profeta mencionado en esta carta es probablemente el profeta Jeremías. Entonces se están informando que están desobedeciendo al profeta, a pesar de que el profeta les advirtió que no deberían hacer eso. Es impresionante cómo las piezas están encajando. Saben que el profeta dijo que no lo hicieran, sin embargo, la decisión de Sedequías fue precisamente aliarse con Egipto. Durante años y años y años, Jeremías les advierte lo que debería hacerse, cuáles eran las órdenes de Dios. Sin embargo, Sedequías no escucha y lamentablemente Jeremías será testigo del cumplimiento de sus propias profecías. Porque Jeremías ve a los babilonios invadiendo la región y pasando de ciudad en ciudad, destruyendo todo el territorio por donde pasaban. Y Jeremías nos relata que quedan 3 ciudades aún de pie: Azeca, Laquis y Jerusalén. Y es hasta escalofriante, sabiendo todo lo que sabemos ahora, leer la carta número 4. La carta número 4 dice que ellos están aquí en la ciudad y que ya no ven Azeca. ¿Qué quiere decir eso? Las 3 últimas ciudades que estaban de pie, Seca, Laquis y Jerusalén, ¿cómo se comunicaban? Con señales de humo. Esta era una práctica común del pueblo de Israel a lo largo de siglos. Porque si necesitas pasar un mensaje rápido de una ciudad a otra, no vas a correr desde aquí hasta Jerusalén 40 kilómetros subiendo las montañas. Vas a hacer señales de humo. Y así se pasaban los mensajes. A esto se le llamaba el Masut. Entonces los generales y la población que estaba aquí en Laquis sabían cómo estaba Seca a través de las señales de humo. Y un día miran y ya no ven más el humo de Azeca enviando mensajes para ellos. Y entonces entienden que la ciudad de Azeca fue destruida. Poco después también Laquis.
y luego las tropas suben a Jerusalén. Nabucodonosor y los babilonios hacen un asedio a Jerusalén, pero esta vez Dios nos salva la ciudad. Y Jerusalén es completamente destruida e incendiada. El templo de Salomón quedó en ruinas y ahí se completa el exilio de las 12 tribus. 10 de ellas ya habían sido llevadas por los asirios y la mayor parte de aquellos que habían quedado esta vez fueron expulsados por los babilonios. La caída de Aseca, Laquis y Jerusalén marca el final de un periodo muy importante para el pueblo de Israel. Pero lo que encuentro impresionante es que aquí tenemos dos historias en paralelo. Tenemos al profeta Isaías hablando al rey Ezequías diciendo: no te preocupes, Dios salvará la ciudad. Y Dios realmente la salva. Pasados más de 100 años, viene ahora otro profeta de Dios. Varios profetas como Urías y Jeremías. Y ellos le dicen al rey: cuidado, no te unas a los egipcios, sino que ríndete a los babilonios. Y en poco tiempo ven que esta profecía se cumple. Los generales que escribieron estas cartas, los generales que estaban aquí, sabían lo que el profeta había dicho. La gente lo sabía, pero aún así, por alguna razón, decidieron no obedecer. Y vieron la profecía cumplirse frente a sus ojos. Entonces en la carta número 3 hablan sobre el profeta y en la carta número 4 ven la profecía cumpliéndose en sus días, porque Seca cae y después de eso todo el resto del reino y así el pueblo de Israel fue llevado al exilio. Hay decenas de profetas en el periodo bíblico. Algunas profecías se cumplen algunos meses o incluso algunos años después de que fueron escritas o habladas. Otras profecías tardan siglos o incluso milenios en cumplirse. Y hasta el día de hoy, aquí en Israel presenciamos el cumplimiento de profecías bíblicas. Y por eso creo que la quiz es un recordatorio muy importante de que debemos tener fe en la palabra de Dios y creer en el cumplimiento de su palabra, tanto en el pasado como en los días de hoy. Algunas profecías difíciles y dolorosas, pero muchas otras profecías que hablan cosas tan hermosas y especiales sobre Israel. También profecías de Jeremías que hablan que después del exilio el pueblo volvería a su tierra. Y realmente vimos que eso sucedió. El exilio de Babilonia terminó y el pueblo volvió a su tierra para luego ser expulsado de nuevo por los romanos. Pero el regreso del exilio de los romanos tardó casi 2000 años, pero con paciencia la palabra de Dios también se cumplió. Y por eso en 1948 Israel una vez más logra declarar su independencia. Y por eso Israel es la tierra del cumplimiento de la palabra de Dios, en el pasado, en el presente y también en el futuro. Espero que hayan disfrutado el video de hoy y conocer un poco más aquí de Laquis. No olviden dejar su like, un beso y nos vemos en la próxima.